la bienvenida a la 10ª conferencia de esta serie de temas bíblicos, temas espirituales, desde luego para toda la familia, para todos aquellos que tengan un interés en mejorar sus relaciones con Dios. Y el tema del día de hoy es esta pregunta: ¿cómo puedo recuperar mi identidad bíblica? Y pongo por ahí alguna persona así como que pensativa, dudosa, como diciendo ¿de qué se trata eso? Bueno, esperemos que este tema resulte importante para afirmar más nuestra espiritualidad, y por aquí pongo como base un pasaje del apóstol Pablo en Gálatas 3, 28 y 29 que dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Yeshua el Mesías. Y si ustedes pertenecen al Mesías, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Este pasaje lo vamos a entender desde luego en la medida en que vayamos avanzando en el tema del día de hoy, para aclarar qué se refiere ahí la Biblia o Pablo cuando dice que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Y alguien dirá, bueno, pues aquí estamos, hombres y mujeres, pero sabemos que es otro el significado de este pasaje, lo cual vamos a aclarar a través de esta enseñanza. Así es de que bienvenidos al tema de hoy: ¿cómo puedo recuperar mi identidad bíblica? Y bueno, la enseñanza pasada, la 9ª conferencia que titulamos ¿cuál es mi identidad bíblica como creyente? Es muy importante que para poder entender la charla del día de hoy hayamos ya visto, habiendo dado una repasada cuando menos a la enseñanza pasada, que duró un poquito más de 1 hora 15 minutos, 1 hora 15 minutos, ya editada para que la puedan repasar si no lo han hecho, y vamos a conectar el tema pasado con el tema del día de hoy. Sobre todo que el tema de la identidad bíblica es un tema que se extiende desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia. Y como ya sabrán, pues es difícil dar un tema tan extenso en una sola charla de 1 hora. Así es que decidí volver a dar esta plática conectando con el tema pasado para aclarar algunas ideas importantes, y sobre todo para aquellas personas que tienen poco conocimiento de la Biblia, sobre todo de la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, puedan quedar muy, pero muy claras los temas que vamos a compartir el día de hoy. Así es de que si no vieron esta conferencia, les invito a que lo hagan. Quiero comenzar con una pregunta como me gusta hacerlo. Y la pregunta es: ¿tienes una crisis de identidad? Dentro de la psicología, que es un campo que manejo de manera profesional, se dice que hay varios síntomas que se experimentan en las personas que padecen una crisis de identidad. Dentro de esos síntomas son los siguientes: sensación de estar perdido, sentimiento de soledad y de vacío, problemas para tomar decisiones ya que no se cuenta con criterios sólidos o definidos, ansiedad e inestabilidad emocional y la insatisfacción con uno mismo. Pero ya lo hemos venido diciendo desde la enseñanza pasada, el tema de la identidad no tiene solo que ver con el aspecto emocional, sino tiene profundas raíces espirituales. Y aquí pregunto, ¿será que esto puede ocurrir también en lo espiritual? Así es de que vamos a adentrarnos en este tema, empezando con esto de la crisis de identidad, que también trasciende en el aspecto espiritual. Muchos creyentes viven ahora mismo una crisis espiritual y de identidad. Entre otras cosas, no saben qué Dios pide de ellos, no están seguros de estar cumpliendo con sus propósitos, tienen dudas sobre lo que creen, se sienten insatisfechos con su rutina religiosa, parecen perdidos, cansados, desanimados e inconformes con su fe. Y la pregunta es, ¿será que ocupan una renovación de su identidad? Así es de que si alguna de las personas que son creyentes, que practican alguna religión o alguna fe, han pasado por estos síntomas de insatisfacción, de desánimo, donde de repente se siente un vacío, como que han caído en una rutina, donde no le hayan sentido incluso a sus creencias, a sus prácticas de fe, debieran de considerar si no están pasando por una crisis espiritual o una crisis de identidad. Y espero que el tema de hoy les sirva, pues, para renovar su identidad a partir de lo que enseña la Biblia. Bueno, el tema de la crisis de identidad es algo muy real, y aquí cito una encuesta del grupo Barna, que como sabemos es un grupo
en Estados Unidos sobre todo hace encuestas de diferentes temas, incluyendo lo espiritual y religioso. Ellos dicen que el 50% de los adultos afirman que un grupo creciente de personas que conocen están, y ahí subrayo en amarillo, están cansados de la misma experiencia en la iglesia, mientras que el 70% dicen que prefieren desarrollar su propia lista de creencias religiosas en lugar de aceptar un paquete de creencias promovidas por una iglesia o denominación. Y solo el 34% creen que hay una verdad moral absoluta. Esto creo que no solamente pasa en Estados Unidos, donde ya desde hace algunas décadas se viene diciendo que se está pasando en la población estadounidense por una crisis de fe, aunque en su mayoría se declaran creyentes. Sabemos, ¿verdad?, por lo que vemos en las noticias a diario, que hay pues crisis en el aspecto moral, en el aspecto de las creencias. Y sobre todo esta encuesta nos dice que los norteamericanos ya no están muy convencidos de las creencias promovidas por la iglesia o por las denominaciones tradicionales y prefieren hacer una búsqueda personal, obviamente en la Biblia y en cuantos medios o recursos tienen a la mano para encontrar un verdadero sentido, identidad y propósito a su fe. Así es de que esto mismo creo yo que puede estar pasando según estudios en América Latina, donde también, bueno, los países mayormente nos declaramos creyentes, pero creo que esa fe está entrando en crisis y eso lo demuestran pues las estadísticas pues del aumento de la violencia, de los delitos y cuanta cosa que nos hablan de que estamos en una crisis de fe y una crisis de identidad. Esta enseñanza quiero aclarar que puede ser la clave para lo que necesitas en el tema de la búsqueda de una identidad espiritual. Esta enseñanza, ya lo dije en la conferencia pasada, es la clave para entender toda la Biblia y dar claridad a lo que somos en Dios. Por lo tanto, te reto a escuchar esta enseñanza hasta el final, quedarte hasta el final, para conectar tu mente, voluntad y emociones con Dios. Comprenderás a través de esta enseñanza cómo la Biblia, como nunca antes, y podrás entender tu identidad y tu propósito de vida. Así es de que esperamos que esta enseñanza sea muy reveladora. A través de esta enseñanza vas a entender muchos pasajes de la Biblia que quizás nunca antes habías entendido y sobre todo vas a poder conectarte a través de una identidad bíblica y encontrar tu propósito de vida a través de esta enseñanza. Así es de que te reto a escuchar esta enseñanza hasta el final y tomar nota de todo lo que te resulte relevante y aplicable para tu vida. Bueno, lo hemos venido diciendo ya en algunas conferencias atrás que tenemos un grave problema y el problema con los creyentes el día de hoy es que las creencias por muchos, pero muchos años no han sido evaluadas. Por muchísimo tiempo, tanto la iglesia como sus doctrinas y enseñanzas jamás fueron evaluadas. Y los que trataron de hacerlo, pues sufrieron en muchos casos el rechazo de la propia iglesia o incluso la muerte. En la historia, ¿verdad?, del cristianismo, acá en América Latina, en México, de hecho, fue donde se estableció la sede de la llamada Santa Inquisición en la Edad Media, que castigaba severamente con castigos, ¿verdad?, tortuosos a las personas que se atrevían a desafiar lo que la iglesia enseñaba y sus doctrinas. Así es de que por muchos siglos se acalló a toda aquella persona que quería cuestionar las creencias y prácticas de la iglesia. Pero el día de hoy es cuando las personas comienzan a cuestionar lo que creen, pero sobre todo para confirmar si sus creencias están de acuerdo con la verdad bíblica, lo cual es absolutamente recomendable que no nos conformemos a creer lo que se nos ha heredado, nos han compartido, ¿verdad?, nuestros padres, abuelos, pero que nosotros mismos no hayamos confirmado a conciencia con la misma escritura. Así es de que es válido pues preguntarnos acerca de nuestras creencias e ir a la Biblia para encontrar respuestas a nuestras dudas. La principal queja de los consumidores en Estados Unidos, y quiero compartir esto, es el robo de identidad. Y por ahí pongo una gráfica donde se dice desde cómo los estadounidenses reclaman los malos servicios de telefonía y celular,
las estafas que reciben a través de, pues, sus movimientos bancarios, quejas respecto a los préstamos de los bancos, cobros de deudas, pero en el tope de estas 5 quejas está el robo de identidad, que como sabemos, pues esto se da mucho, y no solo en Estados Unidos, en muchos países, para personas que utilizan, ¿verdad?, tarjetas de crédito y algunos otros recursos financieros. Ahora, ¿por qué comento esto del robo de identidad en lo financiero? Porque, bueno, el mundo material y el mundo espiritual a veces tiene mucha correspondencia. Mucho de lo que ocurre en el mundo material tiene su correspondencia en el mundo espiritual, aunque no siempre tenemos el discernimiento espiritual para verlo. Sabemos que Satanás, a quien la Biblia presenta como el padre de mentira y el enemigo del hombre, ha robado al creyente su verdadera identidad espiritual desde mucho tiempo atrás y nos ha manipulado por siglos y ni siquiera lo sabíamos. Y pongo por ahí, ¿verdad?, la mano de un títere que muchas veces detrás de mucho de la maldad que vemos en el mundo, sabemos que está el príncipe de este mundo, que es Satanás, quien gobierna desde la oscuridad de manera oculta muchos de los planes malvados que se desarrollan en el día a día. Y creo que uno de ellos ha sido robar la identidad a los creyentes para no darnos cuenta realmente quiénes somos y cuál es el propósito que Dios trazó para la humanidad desde el principio de la creación. Es lo que vamos a compartir el día de hoy. Dios nos ha dado pistas claras a través de toda la historia humana y también de la historia bíblica. Y estas pistas pues están muy claras para conocer cuál es nuestra verdadera identidad espiritual y resolver el principal problema en el mundo espiritual del día de hoy, que también tiene que ver con el robo de identidad. De manera que el robo de identidad no solo es un problema en el aspecto financiero, sino también en el mundo espiritual que debemos de resolver cuanto antes. Algo que muchos creyentes ni siquiera lo saben, aunque es la causa de mucha de su insatisfacción espiritual o religiosa. Así es de que empezamos hablando de lo que son los síntomas de una crisis de identidad que trae mucha insatisfacción y vacío. Y creo que la clave del por qué sucede esto es el robo de identidad. Hemos perdido nuestra identidad y eso genera esa insatisfacción espiritual en nuestras vidas. Quiero también mencionar que algo que confirma esto que estoy señalando es que en la actualidad, y yo creo que este número se ha movido porque es un número de hace algunos años, se dice que según el Centro de Estudios Cristianos Globales, hay 41,000 denominaciones cristianas en el mundo. Y por aquí pongo que 41,000 denominaciones dicen mucho de nuestra confusión. Porque si la mayoría de creyentes tuviéramos una identidad bíblica clara, congruente y en unidad, pues no existirían las más de 41,000 denominaciones cristianas que existen hoy en día, según el Centro de Estudios Cristianos Globales en Estados Unidos. Así es de que, imagínense, hay una sola Biblia, pero ¿cómo la interpretaremos y cómo estaremos perdidos en cuanto a nuestra identidad bíblica, que se han formado más de 41,000 denominaciones diferentes? Esto nos habla de que hay una crisis, estamos confundidos con la manera en que hemos entendido las escrituras hasta el día de hoy. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el proceso para descubrir tu identidad? Bueno, primero debes de descubrir quién eres tú en Dios y obviamente eso lo podrás encontrar en las escrituras. Para descubrir luego cuál es tu misión de vida y finalmente entenderás las señales de las escrituras que están por todas partes y sobre todo cómo se relacionan contigo. Muchas personas el día de hoy van a la Biblia y al leer pasajes no encuentran qué relación tiene para sus vidas. Y es que en la Biblia hay muchísimas señales. Yo acabo de impartir una serie de 7 enseñanzas de 1 hora, donde hablo de muchas señales que Dios ha dado a la humanidad, y no solo a través de la Biblia, a través de la creación misma, a través de la naturaleza, a través de la ciencia, a través de muchas cosas, pero no las hemos visto, y esto se debe a que muchos de nosotros ni siquiera hemos descubierto quiénes somos en Dios y no hemos encontrado la misión de nuestra vida, de tal manera que todo parte de descubrir nuestra identidad.
Por eso este tema es muy importante, no solo en lo espiritual, sino en todo lo que hacemos en la vida cotidiana, porque el propósito de nuestra vida está en entender cuál es nuestra identidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Esta enseñanza, quiero aclarar, no es para hacerte sentir bien, ni para entretenerte, sino para hacerte saber quién tú eres y cuál es tu posición ante el Dios en quien has creído. Y sobre todo, para cambiar radicalmente la forma en que te has visto hasta ahora. Porque la forma en cómo te defines a ti mismo determinará también cómo vivirás tu vida. Por eso es que considero que esta enseñanza, más allá de considerarla solo como parte de un tema religioso, creo que trasciende mucho más porque aquí está la clave para las personas que realmente quieren conocerse a profundidad desde la manera en cómo Dios las ve y no como se ven a sí mismos o como la sociedad los ve, porque todo esto va a partir de la Biblia. Bueno, pues aquí estás en el lugar indicado para conocer quién tú eres y cuál es tu posición y tu misión de vida. Y obviamente, pues esto va a determinar el cómo tú te defines a ti mismo, va a determinar cómo vivirás tu vida. Así es de que eso trasciende en todo lo que haces, en el aspecto familiar, en tu matrimonio, en cuanto a tu profesión, tus metas, todo está determinado por la manera en cómo tú te defines. Así es de que esto es la base y el propósito de este mensaje. Ahora, yendo a la Biblia, una pregunta que nos hacíamos desde el tema pasado es ¿cuántas identidades encontramos en la Biblia? Bueno, si tú has leído la Biblia, vas a encontrar que aparecen pues diversos pueblos y diversas identidades que podemos encontrar a través de toda la Biblia. En primer lugar aparecen los judíos, los gentiles, se habla también de los israelitas, de la casa de Israel, se habla de la casa de Judá, se habla de los paganos y también de los cristianos, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y como ya lo explicaba la vez pasada, ni siquiera el término cristiano fue algo que los mismos creyentes tomaron para identificarse con ese nombre, sino fue el nombre que la misma comunidad les dio a partir de cómo veían que sus vidas pues se asemejaban mucho a Cristo, ¿verdad? Le llamaron cristianos como cristianos pequeñitos, aunque de manera despectiva. Así es de que aquí encontramos todas estas identidades, pero aclaro que la identidad principal en toda la Biblia es Israel. Así es de que aquellos que no conocen mucho del Antiguo Testamento iban a aprender muchas cosas acerca del pueblo de Israel en la Biblia. Ahora quiero también preguntar para aquellos que no tienen en claro esto de las identidades, esta pregunta que se hizo a muchos creyentes, incluso gente que va a la iglesia, conoce la Biblia, se hizo una encuesta en Estados Unidos y la pregunta fue, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en Israel? Y las respuestas más frecuentes que dieron las personas ante esta pregunta fue, muchos dijeron, pues pienso en los judíos. Y por cierto, ahí puse, ¿verdad?, lo que hoy sería un judío ortodoxo, un judío de la actualidad. Así se visten, ese es el traje de gala con ese sombrero de cola de zorro, ¿verdad? Y obviamente, pues sus barbas, esos churritos, ¿verdad?, de cabello a sus lados, que todo tiene un simbolismo dentro de la religión judía de nuestro tiempo. Pero muchos contestaron, bueno, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en Israel? Pues los judíos. Otros más señalaron que es el país en Medio Oriente, que puse un mapa del lado derecho de lo que sería actualmente el pueblo, la tierra de Israel, ¿verdad? Teniendo por ahí a Egipto, a Jordania, Cisjordania como vecinos y pues el mar Mediterráneo también. Otros más señalaron que lo relacionan con Jacobo del Antiguo Testamento y algunos más dijeron que pensaban en los cristianos. Aunque estas respuestas tan diversas, lo único que manifiestan es que la mayoría no tiene claridad del concepto de quién es Israel. Así es de que lo vamos a aclarar el día de hoy. Quiero también comentar sobre algunos mitos comunes que hay sobre Israel y de lo cual vamos a estar desarrollando a partir de estos mitos para dar respuesta a ellos a través de toda esta enseñanza. Muchos en la actualidad dicen, bueno, la iglesia cristiana
dicen que la iglesia cristiana ha reemplazado a Israel como el pueblo elegido por Dios. Esto se le llama la teología del reemplazo, de lo cual voy a mencionar más tarde. Otro de los mitos comunes sobre Israel es que Israel, el Israel de la Biblia, está compuesto solo por el pueblo judío. Otro de los mitos es que la Torá, lo que es la Biblia del pueblo hebreo, fue dada solo al pueblo judío. Así se cree, es otro de los mitos que vamos a resolver en esta enseñanza. Y finalmente, que las fiestas de la Biblia son solo para los judíos. Son solamente algunas de los muchos mitos que hay por el desconocimiento de la Biblia con respecto a quién es Israel. Bueno, quiero empezar con este primer mito de lo que se le llama la teología del reemplazo, que es la creencia de que la iglesia cristiana, escuchen bien, ha reemplazado o sustituido a los israelitas en el plan de Dios y que el nuevo pacto anula las promesas bíblicas hechas a los hijos de Israel, incluyendo los pactos que Dios hizo con ellos desde la antigüedad. Y pongo por aquí una imagen, ¿verdad? Que quizás sea muy representativo de cómo un grupo de personas arrastran, ¿verdad? Por ahí en un carrito a lo que es una iglesia, que tratan de sobreponer por enfrente de lo que es Israel, representado por la estrella de 6 picos, la llamada estrella de David. Bueno, eso es básicamente lo que es la teología del reemplazo. El cristianismo ha creído que ellos han venido a sustituir al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, y que ya el pacto que Dios había hecho con ellos quedó anulado y que ahora la iglesia ha tomado el lugar de Israel en los propósitos eternos de Dios. Y bueno, de esto se ha escrito mucho, solo por aquí puse un comentario de un escritor, William Norman, que dice: qué extraño es que Dios haya escogido a los judíos, pero no tan extraño como quienes escogen al Dios judío, pero rechazan a los judíos. Y es que resulta paradójico dentro de esta teología del reemplazo que los creyentes, los cristianos que así lo creen, piensen que ahora nosotros tenemos la Biblia, que era de los judíos, la fe de los judíos, las promesas de los judíos y todo lo que era de los judíos, pero a los judíos los queremos lejos. Así es de que parece paradójico, pero parte de esto se trata la teología del reemplazo, que desde luego pues no es bíblica. Ahora, ¿qué piensan muchos cristianos sobre el lugar de Israel en la actualidad? Y aquí quiero citar solamente un pensamiento de un pastor de más de 25 años de la iglesia Belmont en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, que él estaba dentro de la creencia de la teología del reemplazo, y vean lo que él pensaba al respecto. Él dice: yo había leído la Biblia durante años, pero leía las escrituras hebreas puramente como historia, y esto mayormente a lo que llamamos el Antiguo Testamento. En mi lectura anual a través de la Biblia sentí alivio cuando llegaba al Nuevo Testamento, excepto por aquellas palabras que claramente predecían la venida de Jesús. Pasaba rápidamente por los libros proféticos para salir de ellos. Yo asumía que los profetas hablaban simbólicamente y que su significado predecía el advenimiento del Evangelio. Si no comprendía un pasaje, lo ignoraba o lo espiritualizaba. Para mí las promesas hechas a Israel eran ahora para la iglesia. Así es de que vean, esta es la experiencia de un creyente que obviamente no le encuentra sentido al Antiguo Testamento porque no entiende cuál es su verdadera identidad y piensa que nada tiene que ver con el pueblo de Israel, del cual se habla en el Antiguo Testamento. Y vaya que es cierto que a muchos creyentes, ¿verdad? Desde nuestros inicios se nos inculcó que debemos de empezar incluso a leer la Biblia en el Nuevo Testamento. Y se nos dijo que el Antiguo Testamento pues era el antiguo pacto, y como que se nos hizo creer que eso ya estaba caduco o que era solamente para los judíos, que nada tenía que ver con nosotros, y muchos fundamentamos nuestra fe solo a partir del Nuevo Testamento, pero esto es realmente pues muy inconcebible, porque leer un libro empezando en la segunda parte, pues yo creo que nos perdemos lo más importante, el inicio del libro, que es el Génesis. Y por ahí un pastor decía que a muchos se les enseña a empezar a leer el libro del Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Y en el primer versículo dice: en el principio la palabra, el verbo estaba con Dios, pero ese principio nos remonta al inicio.
Es como si Dios les dijera, no empieces aquí, empieza en el principio del libro, en el Génesis. Y por eso creo que hay tanto desconocimiento sobre estas enseñanzas de la Biblia. Bueno, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre la teología del reemplazo? ¿Será acaso que los judíos que rechazaron a Yeshua como su Mesías fueron rechazados también por Dios? Pablo lo aclara y dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita. Vean lo que él dice. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Y pasajes como este hay muchos que desmienten pues que el pueblo de Israel haya sido desechado de los propósitos de Dios y mucho menos suplantado por la iglesia. Así es de que eso es parte de un mito que muchos se han creído, pero no está en la Biblia. Y hablando de esto, pues debo de citar el pacto de Dios con Abraham. Dios garantizó a Abraham que sus descendientes, de ahí viene el pueblo de Israel, serían bendecidos. Y esto lo encontramos en el principio del libro, en el principio de la Biblia, que es el libro de Génesis, cuando dice en el capítulo 12, verso 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso fue lo que Dios le prometió a Abraham, que es conocido como el padre de la fe. Y esta, pues, es una promesa de carácter incondicional e irrevocable. Y ahí subrayo ambas palabras. Incondicional, esto significa que los descendientes de Abraham no tenían, pues, una condición que cumplir para ser bendecidos y era, pues, una promesa irrevocable. Y aquí dice Romanos 11, 28 al 29, de nuevo Pablo hablando de esto y dice, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos del evangelio y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, vean, sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob, los llamados padres del pueblo de Israel, y termina diciendo, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así es de que para aquellos que piensan que, puesto que los judíos, ¿verdad?, rechazaron a Yeshua, su Mesías, en su primera visitación, quedaron fuera. Debo decir que esta promesa de bendición es incondicional e irrevocable. Significa, para poner solo un ejemplo, en la cultura oriental, ¿verdad?, la cultura antigua, de donde viene el pueblo de Israel, la costumbre es que la herencia de un padre al morir vaya a parar en manos del hijo primogénito. Y esto es así porque es pues un decreto, algo ya irrevocable y no depende del comportamiento del hijo. No es que el padre diga, si te portas bien, tienes la herencia, si no, no te la doy. No, al morir el padre, él va y dice, yo soy el hijo primogénito y lo demuestra y por lo tanto es dueño de la herencia. Es algo incondicional a su conducta y es algo irrevocable, así como las promesas de Dios fueron dadas a Abraham y a su descendencia. Y vean, solamente para poder corroborar, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel ha sido bendecido desde su inicio hasta hoy. La pregunta aquí es, ¿se ha cumplido el pacto de Dios con la descendencia de Abraham? Bueno, la revista Vanity Fair del 2010 afirma que de las 100 personas más poderosas en el mundo, 51 son judíos. Vean, la mitad, más de la mitad. El 20% de los multimillonarios, de los más ricos y poderosos, son judíos. Y ahí solamente pongo algunos de los cientos de personajes que descienden de Abraham, del pueblo de Israel, y que han sido muy bendecidos en todos los aspectos. Aquí tenemos de los más ricos. Yo creo que ahí reconocen a Bill Gates de Microsoft, ¿verdad? Al dueño de Facebook, a Jeff Bezos, el dueño de Amazon. También los dueños de Google, también por ahí estarían, son judíos. Dentro de los científicos, pues está Albert Einstein, Karl Marx, Sigmund Freud en la psicología. Dentro de los actores de cine, por aquí tenemos a Harrison Ford y algunos más. Dentro de artistas, pues tenemos de toda clase, raperos, incluso algunos se sorprenderán que Frida Kahlo, que nació en México, venía de una familia judía. Y bueno, cineastas, pues quién diremos, ¿verdad? De Allen Woody, tenemos también pues al súper reconocido, ¿verdad? Cineasta
pues, de muchas películas y galardonado con el Oscar. Se me va ahorita su nombre, pero ahí lo vemos. Y pues desde luego muchos políticos, ¿verdad? De la actualidad, mucha gente reconocida en el mundo, en diversas áreas, pues los encontramos y son de descendencia judía. Por eso es que la bendición dada a Abraham se ha cumplido desde entonces. Ahora, ¿se ha cumplido el pacto de Dios con la descendencia de Abraham? Bueno, los judíos son también el pueblo que ha aportado la mayor cantidad de inventos al mundo. Ustedes pueden buscar en internet y van a encontrarse como hay cientos de inventos, desde cosas simples hasta muy relevantes, que van a encontrar de parte de la ciencia del pueblo judío. En pocas palabras, el pueblo judío es sin lugar a dudas el grupo más bendecido en la historia y han sido de mayor bendición para la sociedad que cualquier otro grupo étnico en la historia. La cristiandad, desde luego, no puede reemplazar lo que ya es irrevocable. La bendición de Dios para ellos es irrevocable. Ahora, ¿cuántas tribus había al pie del monte Sinaí haciendo pacto con Dios según la historia bíblica? Bueno, el libro de Éxodo dice que al salir de la esclavitud, el pueblo de Israel de Egipto se reunieron en la base del monte Sinaí, donde Dios hizo pacto con ellos, y ahí estaban todas las 12 tribus. Usted puede encontrar los nombres, si no se lo sabe: Simeón, Aser, Isaacar, Zabulón, Dan, Judá, José, Leví, Gad, Neftalí, Benjamín y Rubén, los 12 hijos de Jacob o Israel en la Biblia. Todos estaban al pie del monte Sinaí haciendo pacto con Dios cuando Él les entregó sus leyes y mandamientos, a cambio de que si los obedecían, pues seguirían siendo un especial pueblo para el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿en Israel, el Israel de la Biblia está compuesto solo por el pueblo judío? Que dijimos es otro de los mitos que hay respecto al pueblo de Israel, que son solamente judíos. Bueno, diré que el origen de la palabra judío, después de la separación del Reino Unido de Israel y de Judá, lo cual ya mencionamos en la otra enseñanza y hoy lo vamos a repasar, es el nombre Yehudí. Yehudí es en hebreo lo que se traduce como judío y fue utilizado por el reino del sur, la llamada Casa de Judá. Por lo tanto, esta palabra procede de la palabra bíblica Yehudí, que significa ser de la tribu de Judá o del reino de Judá. Y esto lo saqué de Wikipedia. Para que vean entonces cómo judío significa que provienen de la tribu de Judá, o ya cuando el reino fue establecido, ¿verdad?, de la región de Judea, venían los judíos. Es como decir hoy, bueno, pues de México venimos los mexicanos, bueno, de Judea, de la tierra de Judea, que es la tribu del territorio en el sur, el reino del sur, el reino de Judá, de ahí vienen los judíos. Así de que para empezar esta definición nos ayuda mucho a entender si Israel está solo compuesto por judíos. Desde luego que no. Ahora la pregunta es, ¿el padre Abraham fue un judío? Muchos también se equivocan, ¿verdad?, pensando que Abraham era un judío, pero quiero decir que cuando Abraham existió como el padre de esta nación, no existían ni judíos ni israelitas. El padre Abraham fue un pagano gentil y no fue judío ni israelita, aunque algunos se sorprendan. ¿Cómo que fue un pagano gentil si él fue el padre de la fe? Sí, pero vean lo que dice Génesis 11:31, ¿de dónde salió Abraham? Y dice la Biblia, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de, ¿dónde? De Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí. Esto dice Génesis 11:31, así es de que ¿de dónde proviene Abraham originalmente? De Ur de los Caldeos. Quiero decir que esa tierra en aquel tiempo, hace 4,000 años, era una tierra pagana. Realmente Abraham provenía de una familia adoradora de ídolos. Él no era un creyente, no conocía al Dios de Israel. De hecho, la fe del pueblo de Israel comenzó con él, que es el padre de la fe. Bueno, decía la pregunta, ¿el padre Abraham fue un judío? Y aquí cito Génesis 14:13, que dice, uno de los hombres de Lot, que era sobrino de Abraham, escapó y le contó todo a Abraham el hebreo. Y decía que la palabra hebreo, obviamente en este mismo idioma se dice hibrit y proviene de la palabra hebrea heber, que significa cruzar al otro lado.
Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, que era su tierra natal, donde fue llamado por Dios para ir a la tierra de Canaán, cruzó, y ahí pongo en mayúscula, cruzó el río Éufrates. Él era un hebreo que significa un cruzado, ¿verdad? Sería algo así como los mexicanos que vivimos en la frontera, los que no tienen documentos, pasan el río Bravo y le dicen eres un cruzado, un mojado. Y al cruzar del otro lado del río, eso significaba alguien que venía del otro lado del río hacia las tierras donde actualmente habitaba Abraham en Canaán. Así es que él era un cruzado. Eso es lo que significa el nombre, el término hebreo. Ahora, ¿en qué nos parecemos nosotros a Abraham? Bueno, aquí cito Juan 5:24, donde Yeshua dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado, y ahí pongo entre paréntesis, ha cruzado de la muerte a la vida. Así como Abraham fue justificado porque le creyó a Dios al salir de su tierra e ir por la fe al lugar que Dios le llamó. En hebreo, creer, hay que recordar, significa no solo un creer mental, como lo pensamos nosotros hoy, sino es un creer, un confiar y sobre todo obedecer. Nosotros también hemos creído en Yeshua cruzando de muerte a vida. Y ahí pongo una imagen del lado izquierdo que es muy común, ¿verdad? A través del sacrificio de la cruz, nosotros pasamos de la condenación a la justificación, de la muerte a la vida a través de él. Y en ese sentido también somos cruzados, cruzamos de muerte a vida y por lo tanto también podemos ser llamados hebreos, que eso significa alguien que ha cruzado de un lugar a otro. En eso nos parecemos a nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Ahora, después de Abraham, en el Antiguo Testamento vinieron sus descendencias, sobre todo su hijo Isaac, e Isaac tuvo dos hijos y uno de ellos se llamó Jacob, fueron gemelos. Y bueno, la promesa que le había hecho Dios de que sus descendientes serían bendecidos vino a través de Jacob. Y como sabemos, Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Y tuvo pues un problema con su hermano gemelo Esaú, porque Esaú era el mayor y a él le tocaba la herencia, ¿verdad? Como ya dijimos en las familias orientales, la herencia del padre recae sobre el hijo mayor. Pero Jacob, por cierto, cuyo nombre significa el suplantador, un tramposo, engañó a su hermano y un día que él era cazador, Esaú salió a cazar y un día llegó con mucha hambre mientras Jacob estaba cocinando algo muy sabroso y a su hermano se le antoja y le dice, ¿quieres que te dé? Dice Jacob, pues te cambio este plato de comida deliciosa por tu derecho de primogenitura. Y como Esaú no valoró ese derecho, se lo vendió a su hermano por un plato de comida, sin saber que le vendía todo el derecho a la bendición como hijo primogénito, lo cual generó una ruptura, de manera que Esaú dijo, cuando mis padres mueran, mi padre Isaac, voy a matar a mi hermano. Y eso hizo que su madre lo mandara con su familia al exilio para que su hermano no se vengara. Y bueno, cuando él ya vino de regreso por allá, él se casó, tuvo 2 esposas y 12 hijos, y cuando él regresó a la casa de su padre, ya su padre Isaac había muerto, pues él tuvo miedo que su hermano se vengara. Y ahí viene una historia en el Génesis capítulo 32, la pueden leer verso 22 al 25, donde dice que Jacob luchó con Dios, con un ángel, y recibió un nombre nuevo. Fue cambiado su nombre por Israel, y ahí dice el pasaje, y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. En ese tiempo tenía 11, bueno, y una hija también. Y pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar, vean, hizo pasar y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Otra vez Jacob, al igual que Abraham, también fue un cruzado. Y dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y quiero explicar esto porque son costumbres que no podemos entender a simple vista, porque son costumbres de Medio Oriente que para nosotros no representan mucho. Pero aquí vemos a Jacob, ¿verdad? Que para protegerse de su hermano que venía
para recibirlo y pensando que se podía vengar de él, fíjense cómo era tan inteligente, mandó por enfrente a sus 4 mujeres y a sus 11 hijos, que no conocían desde luego, ¿verdad?, a Esaú, que era su hermano, como para decir, ya, si no le hace nada a mis hijos, se apiada de ellos, de mi familia, quizás me reciba a mí y me perdone por haberle robado la primogenitura. Y bueno, pues eso podría haber sido un acto cobarde hasta cierto punto, por eso el ángel que representaba a Dios fue y tuvo una lucha con él cuando él estaba solo del otro lado del río y ya en la medio de la batalla dice que le tocó el sitio del encaje de su muslo. Aquí sería, ¿verdad?, la cadera, en donde la costumbre hebrea significa que era el lugar de la autoridad, representaba la autoridad donde iba la espada. Así es que cuando alguien quería hacer un juramento, se tomaba el muslo y hacía el juramento, y eso tenía un gran valor porque era en donde se sentaba en el cuerpo lo que llamamos la autoridad de la persona. Así es de que el ángel, cuando luchaba con él, lo golpeó en el muslo y este muslo se le descoyuntó como para representar pues que el ángel golpeó en la base de la autoridad de Jacob en esa lucha. Ahora sigue diciendo el pasaje, verso 26 al 28, y dijo, déjame porque raya el alba, dijo el ángel, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Jacob significaba suplantador, tramposo. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Al cambiarle el nombre de Jacob, que significaba tramposo, al de Israel, que significa el que lucha con Dios, con ello cambió su identidad y su propósito. Porque en aquel tiempo el recibir un nuevo nombre no era algo solo por moda o por ocurrencia, sino por un propósito. Y en este caso, Dios quiso de esta manera cambiar el propósito y la identidad de Jacob al ponerle el nombre de Israel. Y a partir de ahí se le conoce en todo el Antiguo Testamento como Israel, el pueblo de Israel, sus 12 hijos. Ahora sabemos que después de que el pueblo creció y por ahí la historia bíblica dice que uno de los hijos menores, José, fue vendido por sus hermanos y terminó siendo esclavo en Egipto. Y después de algunos años, por su fe, Dios lo levantó para ser el gobernante de todo Egipto. Y en un tiempo de hambre, Jacob, ya siendo viejo, y sus hermanos van a pedir apoyo a Egipto, y ahí se les revela a su hermano José, que era el gobernante, y los lleva a vivir con ellos a Egipto hasta que toda aquella generación murió, y ahí se quedaron por 400 años, donde Israel vivió en esclavitud, como nosotros en pecado, porque la estancia del pueblo de Israel en Egipto representa mucho también de nuestra experiencia espiritual. Israel estuvo esclavizado en Egipto 400 años, lo cual es símbolo del pecado, pero Dios le mandó a Moisés como libertador, y Moisés desde luego pues es semejante a Yeshua, nuestro redentor. De hecho, en el hebreo se le llama un Goel, un redentor, para llevarlos a la tierra prometida, que es símbolo de la salvación, y hacer pacto con ellos al darles sus leyes y mandamientos en el monte Sinaí, y cumplir su pacto con Abraham de convertirlos en su pueblo escogido, el pueblo bendecido. Y todo esto es parte de la historia del Antiguo Testamento. Desde luego, el pueblo de Israel proviene de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, que fueron bendecidos, llevados a esclavitud en Egipto y posteriormente liberados por las 10 plagas. Esto lo vemos en el libro de Éxodo, representando con ellos la salvación, y llevados hasta las tierras prometidas, no sin antes pasar por el monte Sinaí, donde Dios hizo un pacto con ellos al entregarles los 10 mandamientos a través de Moisés, y donde ellos se comprometieron a obedecerlos. Pues Dios hizo pacto con Israel. Deuteronomio 29, 1 y 14, 15 dice, estas son las palabras del pacto que Yahweh mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Y no solamente, fíjense, esto es muy importante, para aquellos que piensan que el pueblo de Israel estaba conformado solo por judíos, vean lo que dice, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros.
Significa, y ahí lo puse subrayado, los que no están aquí hoy con nosotros, es los que no estaban en ese momento en que él dio los 10 mandamientos e hizo un pacto con el pueblo de Israel, sino con todos los descendientes, porque ese pacto era a perpetuidad con toda la nación de Israel. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Ahora, y la pregunta, ¿y quiénes forman parte de Israel? Bueno, Deuteronomio 29:11 también dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus. Vean, ¿quiénes eran parte de ese pueblo con el cual el Señor pactó? Dice, los cabezas de vuestras tribus, los líderes, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Para aquellos que dicen que el pueblo de Israel estuvo conformado solo por judíos, solo por gente descendiente de las 12 tribus, pues aquí lo desmentimos porque dice que también había extranjeros en medio del pueblo, y hay que entender que con las 10 plagas con las cuales Dios sacó poderosamente al pueblo de la esclavitud, y con ello pues avergonzó, barrió con los dioses paganos de los egipcios. Muchos egipcios y extranjeros quisieron acompañar al pueblo de Israel hacia la libertad, se fueron con ellos. Y pues cuando Moisés le dijo a Dios, ¿qué hago con esta gente que no son de nosotros, del pueblo? Dijo, bueno, intégralos y van a ser pueblo junto con ustedes y van a estar sometidos a las mismas reglas y también van a tener las mismas bendiciones. Así es de que el pueblo de Israel no estuvo conformado solo por israelitas desde el inicio, sino también hubo extranjeros en medio del pueblo, y esto queda claro con este pasaje. Ahora, Israel en el tiempo de los reyes, estoy rápido haciendo un repaso ahora sí que del Antiguo Testamento. Luego que el pueblo de Israel se estableció en la tierra prometida, pidieron ser gobernados por un rey a semejanza de las demás naciones, ya que hasta ese momento era un gobierno teocrático, o sea, Dios era el que los gobernaba directamente a través de sus siervos, como el caso de Samuel el profeta. Cuando ellos pidieron un rey que los gobernara, Samuel se molestó, por cierto. Sin embargo, Dios dijo, no te están rechazando a ti como líder, sino a mí. Porque, repito, en aquel tiempo el gobierno era teocrático y Dios les dio al rey Saúl, aquí me equivoqué, les dio primeramente al rey Saúl, luego a David y finalmente a Salomón su hijo, quienes bajo estos 3 reyes gobernaron sobre las 12 tribus de los hijos de Israel, hasta que por la desobediencia de Salomón, ¿verdad? Dios, a pesar de que era el hombre más sabio del mundo, se volvió detrás de dioses, de los dioses que adoraban sus muchas esposas y mujeres que tuvo, y Dios decide romper el reino. Y aquí vemos en Primero de Reyes 11:31 que dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dice Yahweh. Esto lo dijo un profeta, y ahí lo vemos cómo desgarró una túnica en pedazos y le dijo, toma 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y ahí pongo una corona que quedó quebrantada, obviamente las 12 tribus que fueron gobernadas de manera unificada por los 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Por la desobediencia de este último, Dios decide romper el reino en 2 y en 10 tribus, lo cual está en la historia del Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fue separado Israel en 2? Y aquí cito Primero Reyes 11:33 diciendo, por cuanto me han dejado, así dijo Dios, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Así es de que, pues, el pueblo se volvió a la idolatría, adorando a todos los dioses de sus vecinos. Ahí podemos ver al menos Astoret, diosa de los sidonios, de la cual puse esta imagen a mano derecha. A Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, de todos los vecinos, sus dioses que adoraban. Los israelitas cometieron el grave error de ir detrás de ellos y adorarlos. Y esto, desde luego, encendió la ira de Dios.
Quiero aquí señalar que la diosa Astoret es la esposa del dios Baal, que aparece en todo el Antiguo Testamento compitiendo, ¿verdad?, con el Dios verdadero, porque el pueblo se iba detrás de él. Estos eran los dioses de los pueblos cananeos, tras de los cuales Israel fue infiel a Dios, rompiendo el pacto. Y eso fue la causa por la cual las tribus fueron divididas. La casa de Israel se pierde, pues, en la idolatría, aunque Dios prometió bendecir a Jeroboam si permanecía obediente, pero tuvo miedo de que si sus súbditos de las 10 tribus que gobernaba seguían yendo a Jerusalén para adorar en el templo, porque allá estaba en el sur, en Jerusalén, y celebrar las fiestas de Yahweh, ellos podrían otra vez llegar a ser leales al reino rival del sur. Así que Jeroboam, pues se le ocurrió la idea de poner un sitio de adoración alternativo en Samaria, y de ahí toda una escalada de actos de idolatría fue creciendo, encendiendo así la ira de Dios. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se estableció un altar prohibido en la ciudad de Samaria, donde Dios no lo había pedido, y con ello el pueblo se volvió a la idolatría, encendiendo la ira de Dios. Y de ahí pues viene la llamada separación del pueblo de Israel en dos casas, de lo cual ya estuve hablando, pero aquí solo lo comentaré rápido para los que vieron la sesión pasada, les resulte lógica por qué llegamos hasta aquí. Cuando Roboam, hijo del rey Salomón, decidió imponer cargas más pesadas a sus súbditos, 10 de las 12 tribus de Israel, que hasta entonces, en el año 931 antes de Yeshua, estuvieron juntas, se separaron, guiadas por Jeroboam, quien fue de la tribu de Efraín, por cierto, y esto dice Primero de Reyes capítulo 11 y 12, si lo quieren leer en sus Biblias. Y se fueron al norte del territorio y pusieron como su capital Samaria. Así Efraín llegó a ser el sobrenombre para el reino del norte. Algunas veces ellos fueron también llamados la casa de José, pues que era el padre de Efraín, uno de los hijos de los 12 hijos de Jacob. Y también retuvieron el nombre de Israel o casa de Israel. Y ahí pongo a mano izquierda una bandera de cómo el reino del norte, fíjense bien, estos nombres los van a encontrar en todo el Antiguo Testamento. El reino del norte se le conoce también como la casa de José o la casa de Efraín, que era su hijo, o la casa de Israel, y tenían como capital Samaria, y desde luego era compuesto por 10 tribus que fueron gobernadas por reyes que no eran de la casa de David. Así es de que esta es la descripción de la casa de Israel. Y luego tenemos, mientras que en el reino del sur fue llamada la casa de Judá o Judá, y estos conservaron el trono de David, o sea, estuvieron gobernados por descendientes del rey David, y tuvo como capital la ciudad de Jerusalén. Otra tribu permaneció con Judá, que era la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, estas dos, la tribu de Judá y Benjamín, y parte también de la tribu de Leví, de donde provenían los sacerdotes que servían en el templo. Así es de que en el norte, la tribu del norte, la casa del norte, quedaron 10 tribus bajo reyes que no eran de la casa de David. Y en el sur quedaron las dos tribus, la tribu de Judá y Benjamín, bajo el gobierno de los descendientes del rey David. Y de la tribu de Judá fue que nació Yeshua, y de estas dos tribus provienen los judíos que han prevalecido hasta nuestros tiempos. Vean, de esas dos tribus es que provenían todos los judíos que vivían en la época de Yeshua y que, bueno, siguen hasta el día de hoy, conocidos como los judíos, vienen de la casa de Judá, del reino del sur. Y aquí podemos ver rápidamente cómo quedaron geográficamente separados las dos casas. En el norte, ahí está el mapa junto al mar Mediterráneo, el reino de Israel con 10 tribus y con la capital Samaria en el norte. Y en el sur, pues en la capital de Jerusalén quedó el reino de Judá con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y de esta manera fue como fueron divididas las dos casas según la historia bíblica. Ahora la pregunta es, ¿entonces es lo mismo judío que israelita? Los judíos, ya lo dijimos, vienen de la casa de Judá, y los israelitas pues vienen de la casa de Israel, de la casa del norte. Aunque hay un reino prometido a eternidad al rey David y a su simiente, específicamente Yeshua, que proviene del rey David como Mesías y que será el futuro rey sobre todas las 12 tribus
y que sin embargo, pues se divide por ahora por el pecado de un hombre, Salomón, y producto de esa división es que aparecen las dos casas inexistentes hasta ese momento, que es la casa de Judá y la casa de Israel, y ahí vemos una representación de un palo. En hebreo abajo dice pues la casa de Israel, y arriba dice Efraín e Israel. Se divide en dos casas las 12 tribus. Ahora, aquí quiero aprovechar para decir que el entender esto que estamos compartiendo es la clave para entender toda la Biblia. Este mensaje es quizás una de las revelaciones bíblicas más reveladoras para tu fe y para entender tu identidad bíblica como creyente. Algo que jamás quizás has escuchado antes, aunque te parezca increíble, muchos han llamado a esta enseñanza de las dos casas la clave para entender toda la Biblia. Porque muchas de las veces vamos al Antiguo Testamento y leemos Israel, leemos la casa de Efraín, leemos Judá y no entendemos, pero ahora aquí acabamos de explicar cómo se dividió las 12 tribus en dos casas. Ahora, todo esto también proviene de la bendición de Israel y cómo fue dividida entre sus hijos. Bueno, la bendición de Israel, que ya dijimos es el nombre que le dio el ángel a Jacob, ¿verdad? Después de luchar con él. Y la bendición, cuando él llegó casi al término de sus días, él quiso pues bendecir a sus 12 hijos y los llamó. Y antes de morir, pues él dividió, ahora sí, que todas, pues su herencia en dos de sus hijos. Y por cierto, no fueron los hijos mayores. Rubén, que fue el mayor, el primogénito, quedó fuera porque desobedeció a su padre y perdió la primogenitura. Así se podía perder el derecho de alguna manera. Y ni tampoco el segundo ni el tercer hijo en orden fueron los que tuvieron el derecho de primogenitura, sino hasta el cuarto hijo llamado Judá. Y el otro hijo que quedó también como líder de las 12 tribus fue Efraín, su nieto, el hijo menor de José, que como sabemos algunos le llaman José el Soñador, el que fue gobernante en Egipto y fue uno de sus hijos preferidos de Jacob, dándole pues a Judá la monarquía, el derecho de la monarquía, ¿verdad? Lo cual se cumple en el rey David y sus descendientes y desde luego en Yeshua, en quien se cumplirá el reino eterno. O sea, la monarquía le fue dado a Judá, el cuarto hijo de los 12 hijos de Israel. Y a Efraín, su nieto, porque obviamente, aunque estos dos hijos le habían nacido a José en Egipto, Israel dijo, míos son, se los pidió, los adoptó como parte de sus hijos y les dio también promesas y herencia de bendición espiritual. Y a Efraín se le da la doble bendición. Y vemos ahí en la imagen cómo él cruzó los brazos. Sabemos esta historia en Génesis 48 de cómo le lleva a José a sus dos hijos y pone el primogénito del lado derecho para que lo bendiga con la mano derecha. Y pues Jacob cruza las manos y cuando José le dice, no, así no, padre, este es el primogénito. Él dice, lo sé, hijo, pero debes saber que el mayor servirá al menor. El mayor era Manasés y quedó desplazado por Efraín, el hijo menor, quien llegó a ser junto con Judá los dos líderes de las 12 tribus de Israel. Y de él se dice en Génesis 48, 19, y su descendencia formará multitud de naciones. Esa fue la promesa para Efraín. De su descendencia se formarán multitud de naciones. Ahora, ¿de dónde provienen los gentiles? Uno de las identidades que ya mencionábamos al inicio, el pueblo gentil. Jacob había profetizado que de los descendientes de Efraín, su nieto, uno de los dos hijos de José, vendrían la plenitud de los gentiles. Esto lo encontramos en Génesis 48, 19. Esta frase aparece de nuevo en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 11, verso 25, cuando Pablo dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Vean cómo ahí cita de nuevo textualmente la plenitud de los gentiles, refiriéndose a los descendientes de Efraín. Por algún momento Pablo dice que Israel fue endurecido, ¿verdad? En su entendimiento para no aceptar a su Mesías, para que entrara la plenitud de los gentiles, pero al final todo Israel será salvo. De manera que cuando dice no, todo Israel, no solo Judá será salvo, sino también los gentiles que provenimos de Efraín,
o de la casa de Israel seremos salvos. Así es de que no sé si estén entendiendo, pero aquí está la clave para entender cómo la bendición dada a Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia nos alcanza a nosotros el día de hoy, aunque no somos judíos de sangre, somos parte de la casa de Israel, que también alcanzamos la bendición dada a la plenitud de los gentiles mediante Efraín, el nieto de Jacob. Y bueno, pues la bendición de Jacob a Efraín, donde dice Génesis 48:19, y su descendencia formará multitud de naciones, así se traduce en la Biblia en español, pues no sería bien comprendida a plenitud si no viéramos la traducción en hebreo de esa frase, pues las versiones castellanas que provienen del griego traducen como multitud de naciones, pero en el hebreo esa frase se traduce como melo goyim, que significa plenitud de gentiles. Es decir, que de los lomos de Efraín, el nieto de Jacob, vendría la gentilidad, es decir, todas las naciones de la tierra. Y vean cómo la bendición que dio a las 12 tribus alcanzó a todo el mundo, porque de Efraín iban a ser multiplicadas las naciones que conocemos hasta hoy. De ahí provienen, de la tribu de Efraín, de la casa de Israel, de la casa del norte. Y vamos a ver cómo llegó a ser eso. Bueno, de Efraín viene la plenitud de los gentiles, de las naciones que hay en todo el mundo. Ahí podemos ver banderas y colores y matices de piel, de etnias de todo el mundo provienen de Efraín, según la promesa que Dios le dio desde la antigüedad a través de Israel, que oró por él para que se convirtiera en multitud de naciones, y eso se cumplió hasta el día de hoy. Y bueno, ¿de dónde? La pregunta ahora es, ¿dónde está la casa de Israel o la casa de Efraín hoy en día? Bueno, sabemos que Dios esparció la casa de Israel entre las naciones para multiplicarlos. Y dice Oseas 1:10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Vean, así como la arena del mar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. O sea, esas naciones regadas en todo el mundo, que nadie pensaría que son pueblo de Dios, y así se les hizo saber, y van a ser llamados hijos del Dios viviente. Y eso lo vamos a ver cómo va a ocurrir, que de esas naciones esparcidas vendrán a convertirse en hijos de Dios. Bueno, la persona de cualquier pueblo, raza que llene esta descripción y que reciba el llamado del Dios de Abraham, es donde encontramos a Efraín hoy en día regado en todas las naciones del mundo. Así es de que Efraín, la casa de Israel, está presente entre las naciones para multiplicarse según el plan de Dios desde la antigüedad. Y bueno, sabemos que en la historia, ¿verdad? En la casa de Israel, después de ser dividida las 12 tribus en 10 y en 2, y debido a la desobediencia, desde luego, de la idolatría, del pecado de las 10 tribus del norte, pues ellos se pierden entre las naciones. E históricamente, para el año 722 antes de Yeshua, Dios ya se había cansado de su idolatría, de su desobediencia. Había mandado profeta tras profeta para advertirles que si seguían pecando iban a ser lanzados a las naciones, y no obedecieron. Y el último de ellos, el profeta Oseas, describe a Efraín como mezclado con los demás pueblos, en el capítulo 7, verso 8 del libro de Oseas. Ellos querían ser como las demás naciones, idólatras, y en lugar de conservarse fieles a Dios y a su ley, así que obtuvieron lo que pidieron, y su castigo fue llegar a ser un pueblo gentil, del hebreo goyim, que significa los no pertenecientes al pueblo elegido. Dios usó a los asirios, una nación poderosa, para llevar a estos israelitas lejos en el exilio a Asiria, y ahí se perdieron entre las naciones. Así es de que en el siglo VIII antes de Yeshua, ellos son exiliados por su desobediencia, por su paganismo, y se convierten en un pueblo gentil, en un pueblo entre las naciones donde no estaba el pueblo elegido. Hasta allá van a parar y se pierden entre las naciones. Mientras tanto, la casa de Judá pues también recibió el exilio 134 años después, a pesar de que otros profetas fueron y les dijeron no vayan a seguir desobedeciendo, les va a pasar lo mismo que sus hermanos, las 10 tribus del norte, y no obedecieron.
La casa de Judá también desobedeció a Dios y fue llevado en exilio por los babilonios en el año 586 antes de Yeshua. Pero ellos se arrepintieron de su pecado y regresaron a su tierra después de 70 años bajo el liderazgo de Esdras, el escriba, y Nehemías, que fue los dos líderes, además de otros profetas que Dios utilizó para traerlos de regreso a reconstruir pues la ciudad, el templo, y de esto lo encontramos en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué 70 años? Vean, esto es un comentario rápido. Dios les había dicho que cada cierto periodo de tiempo debían dejar descansar la tierra en lo que se llama un año sabático, pero ellos no lo hicieron. Y exactamente desde que fueron establecidos en la tierra prometida, todos los años que ellos no guardaron y dejaron descansar la tierra, acumulados eran 70 años. Así es que Dios como que les dijo, se me van al exilio y me dejan a fuerzas descansar la tierra por los años que me deben y que no cumplieron mi ley para dejarla descansar, y exactamente 70 años después los trae de regreso. De manera que la casa de Israel, a diferencia de la casa de Judá, ellos sí se asimilaron en otras naciones y nunca regresaron. Y bueno, esto nos lleva a lo que ya comentamos en el otro mensaje, Yeshua y la mujer cananea. Este pasaje en el Nuevo Testamento cobra ahora sentido al entender la división de las dos casas. Dice rápidamente Mateo 15, 21 al 23, saliendo Yeshua de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, una mujer extranjera, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Para aquellos que piensan que Yeshua vino a predicar a las naciones no israelitas, a las naciones paganas, pues aquí tenemos un ejemplo de que no fue así. La mujer extranjera cananea, a pesar de la urgencia de su necesidad, Yeshua no la escuchó. Incluso sus discípulos quisieron correrla. Pero dice la narración que él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto lo encontramos en Mateo 15, 24 al 26. Y con este pasaje vemos cómo Yeshua pues vino a alimentar a los hijos. ¿Quiénes eran los hijos? El pueblo judío. Las dos tribus que se habían conservado después de su regreso de Babilonia, la tribu de Judá y Benjamín. Y nunca vino a predicar a los que no eran su pueblo, a los cuales, por cierto, los judíos despectivamente les llamaban como naciones paganas perrillos. Sin embargo, sabemos que la mujer le sacó al final el milagro para su hija cuando le dijo a Yeshua, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Yeshua le dijo, mujer, grande es tu fe, recibe el milagro que has pedido. Pero eso fue una excepción de un milagro que Dios, Yeshua, hizo fuera de la casa, pues, de los judíos, del pueblo judío, para bendecir a una mujer cananea, una mujer extranjera. Ahora, con esto dijimos ya la vez pasada la pregunta, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel que se narra en el pasaje que acabamos de leer? Bueno, pues muchos malinterpretan el término ovejas para aplicarlo a los cristianos, pero en la Biblia este término es aplicado, óiganlo bien, solo al pueblo de Israel. La razón es que sacan de contexto los pasajes para hacerlos decir lo que no dicen. El Nuevo Testamento toma los términos a partir del Antiguo Testamento, por lo que falta discernimiento de las Escrituras para interpretar correctamente los términos bíblicos que a veces mal interpretamos, y todo precisamente por el desconocimiento del Antiguo Testamento. Así es de que voy a continuar, vamos ya avanzando porque nos acercamos a la parte final. En la casa de Israel esparcida se cumple pues la promesa de Abraham. Génesis 22, 17 y 18 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, escuchen bien, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí subrayo, por cuanto obedeciste a mi voz.
Así es de que Dios prometió a Abraham bendecir a todas las naciones a través de él. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues a través de esas 10 tribus que se esparcieron y nunca regresaron y se mezclaron entre las naciones. La casa del norte, la casa de Efraín, a quien Jacob o Israel había bendecido, prometiéndole que a través de él vendrían los gentiles, las naciones se multiplicarían a través de él. Y fue así como Dios esparció pues a la casa de Israel entre las naciones. El profeta Oseas nombró, por cierto, a su tercer hijo de manera simbólica con el nombre de Jezreel, que significa Elohim o Dios esparció, haciendo alusión de que Dios esparció a la casa de Israel como semillas plantadas y escondidas en el suelo, con el propósito de salir y traer mucho fruto. Para eso lo esparció. Y ahí pongo de mano izquierda, ¿verdad? Lo que es una persona, pues, colando lo que es el grano, ¿verdad? Amós 9:9 dice que Yahweh zarandeará, que es lo que estaba haciendo este joven del lado izquierdo, zarandeando el trigo, pero simbólicamente dice, zarandeará el Señor estas tribus entre todas las naciones y aún así Él no perderá ningún grano en la tierra. Así es como Efraín algún día será reunido con Judá para ser un pueblo, pero primero va a ser zarandeado, llevado, esparcido entre las naciones, como era el plan original de Dios para bendecir al mundo a través de la fe de Abraham. Y la pregunta es, bueno, ¿de dónde está ahora? ¿Dónde está la casa de Judá hoy en día? Sabemos que la casa de Israel, la tribu de la casa de Efraín se esparció entre las naciones, entre los gentiles, y bueno, la casa de Judá, las dos tribus del sur, ¿dónde quedaron? De la casa de Judá que regresaron del exilio de Babilonia después de 70 años de cautiverio, se formó lo que hoy conocemos como el pueblo judío. Estos a su vez formaron la religión judía o también llamada el judaísmo, el cual, aunque trató de conservar su ley antes de venir Yeshua, ellos se habían desviado ya mucho de la Torá, de la ley, los mandamientos, agregando muchos mandamientos y tradiciones de hombres, llamada la tradición oral de los ancianos, por lo que Yeshua mismo chocó con esos mandamientos de hombres que formulaban los fariseos, que eran los religiosos de su tiempo, que son hasta hoy los que legaron la fe del judaísmo a los judíos ortodoxos y otros muchos grupos judíos que existen en la actualidad. No hay que pensar que los judíos son solo un grupo. A través de 2000 años, ¿verdad? Se han distribuido en diferentes naciones, tomando diferentes formas y diferentes costumbres, más allá de lo que la Biblia enseña. Tenemos así en España judíos sefardíes, tenemos en Alemania judíos, se me va ahorita el nombre, pero tenemos judíos caraítas, por cierto. Tenemos los judíos ortodoxos, mayormente en las colonias acá en América, en Nueva York. Y bueno, los judíos askenazis que vienen de Alemania y muchos más se distribuyeron en todo el mundo, ¿verdad? Pero conservan la religión del judaísmo, pero todos ellos provienen de la casa de Judá, no de la casa de Israel. Muy, muy importante que son diferentes. Ahora, hasta aquí la pregunta, porque estoy acercándome ya casi al final, pudieran algunos decir, ¿qué tiene todo esto que ver conmigo? Bueno, si no puedes entender la división de las 12 tribus de Israel en dos casas, no podrás comprender la Biblia, porque de eso se basa la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Y sobre todo la diferencia entre los judíos que provienen de la casa de Judá y la gentilidad o las naciones de las cuales provenimos, de la casa de Israel o la casa de Efraín, que es con ellos en los que nosotros tenemos nuestra identidad, en la casa de Efraín o de Israel, no la casa de Judá. Las escrituras son muy claras al distinguir esta división de Israel como dos reinos separados. Sin embargo, la promesa para todo Israel es que sean un solo reino, como lo fue desde el principio, y esa promesa se va a cumplir en los tiempos finales. Entonces Dios sabía que la casa de Israel iba a olvidarse de su ley, de sus estatutos e incluso iba a olvidar su nombre. Y pues llegarían hasta considerarse pueblo pagano, perdiendo así su identidad entre las naciones. Y Oseas 7, 8 y 9 al respecto dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada,
devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Quiere decir que el pueblo de Israel, perdiendo su identidad entre las naciones, bueno, la casa de Israel, la casa de Efraín, ni siquiera supo que su identidad original era con el pueblo de Israel. Y bueno, los extranjeros, los extraños, dice, devoraron su fuerza, los fueron minando su identidad al perderse entre las naciones. Y eso era algo pues que desde luego Dios conocía. La pregunta es, ¿la casa de Israel se volvieron entonces gentiles? Después de que la casa de Israel fueron esparcidos, se asimilaron entre las naciones y se hicieron como gentiles, los llamados Goyim. Con el tiempo se hicieron inextinguibles porque se asimilaron en la cultura pagana, se vistieron y empezaron a asimilar las costumbres de las naciones paganas a donde fueron a parar, perdiendo así su identidad. Y tenían que ser parte de los gentiles con un propósito, para que estos pudieran ser salvos cuando el Señor los llamara dentro de las naciones. Ese fue el propósito y la clave de todo esto que está relatado en la historia bíblica del pueblo de Israel. Mientras que la casa de Judá sabían que sus hermanos, las 10 tribus, se habían perdido entre las naciones y vivían allá, pero no les permitían volver, porque ya en ese tiempo, en el tiempo de Yeshua, por cierto, pues no los querían muy bien porque sabían que ellos ya se habían paganizado, habían perdido su identidad, y para los judíos, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que se conservaron en el sur, pues ya sus hermanos estaban contaminados y no los querían de regreso porque los consideraban ya unos paganos, aunque sabían que esas 10 tribus estaban dispersas entre las naciones. Y solo como un dato importante fuera de la Biblia, Josefo, un historiador judío del primer siglo, hablando de esta división y de cómo el pueblo, las 10 tribus del norte se esparcieron entre las naciones, dice en su libro Antigüedades de los Judíos, en el libro 11, capítulo 5, lo siguiente: porque hay solo 2 tribus en Asia y Europa sujetos a los romanos, mientras que las 10 tribus están más allá del río Éufrates hasta ahora, y son una multitud inmensa, no han de ser estimados por números. Vean cómo este historiador judío del primer siglo da evidencia de que esas 10 tribus estaban más allá del Éufrates entre las naciones y la multitud era inmensa. Así es de que ahí está un ejemplo extrabíblico de que esto era así. Por ello, todos los judíos que vivían en la época de Yeshua, pues eran solo o de la tribu de Judá o de la tribu de Benjamín, porque las otras 10 tribus estaban dispersas entre las naciones. Y como ya dije, los judíos no los querían de regreso porque se habían pues alienado con las costumbres paganas de los pueblos extranjeros. Ahora, aquí es donde entendemos muchas profecías, hay muchas, solo voy a citar esta de Ezequiel 37, donde dice cómo las 2 casas serán reunidas de nuevo al final de los tiempos como parte de una promesa hecha por Dios. Y dice el profeta Ezequiel: vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más, vean cómo subrayo ahí, nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Así es de que después de la división, Dios tendría como plan volverlos a juntar en una sola nación. Y obviamente, al haberlos esparcido a las 10 tribus entre las naciones, los iba a traer junto con muchos pueblos a los que se habían unido a las tribus perdidas, y también invitarlos para hacer una sola nación con Judá en una sola casa. Ahora, con ello, Dios prometió a Abraham que otros serían pues injertados en su simiente. Dios había prometido a Abraham
que gente de todas las naciones serían injertados en su simiente y esto se iba a cumplir al unir y llamar a la casa de Israel. Así en el proceso de buscar a su pueblo de entre las naciones, hoy muchos hemos tenido la oportunidad de unirnos al pueblo de Yahweh, de Dios. Siempre ha habido una multitud mezclada de otras naciones que llegarían a ser parte de la nación de Israel. Y pues a nosotros se nos ha dado el mismo derecho de la casa de Israel, y ahí subrayo, siempre y cuando guardemos el mismo pacto. Esto lo vemos en Números 15:15, donde dice que aún los extranjeros que salieron con Israel de la esclavitud de Egipto tenían que guardar el mismo pacto, las mismas leyes que los israelitas de sangre. Así es de que nosotros ahora, los que hemos sido llamados como gentiles a ser casa de Israel, pues tenemos esta bendición de ser injertados en la simiente de Abraham, pero siempre y cuando también guardemos el pacto. Ahora la casa de Israel pues está siendo restaurada y llamada de las naciones. Y aquí cito solo Jeremías 23:3 que dice, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y ahí están mis ovejas. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Nosotros los gentiles somos parte de esas ovejas perdidas que estamos reconociendo su voz para volver de nuevo a casa y ser un pueblo con la casa de Judá. Así es de que, pues este es parte de ese misterio que había estado oculto y que para muchas personas era desconocido, las dos casas que fueron primero divididas, pero de luego al final de los tiempos serán restauradas en una sola, oyendo la voz de nuestro Dios, porque solo las ovejas oyen la voz de Yeshua. Yeshua, pues, como buen pastor, está llamando a las ovejas perdidas. Yeshua se llama a sí mismo como el buen pastor en Juan capítulo 10, cuando él dijo que él tenía otras ovejas que no eran de este redil, o sea, el pueblo de Judá, que era con el que él convivió durante su ministerio, la casa del sur. Él estaba haciendo eco de la profecía de Ezequiel que ya leímos, de que habrá un pastor para ambos, Judá e Israel. Capítulo 34, verso 23 del profeta Ezequiel, lo pueden confirmar. Y aquí dice, nosotros tenemos que leer pues el pacto renovado, porque se le ha mal llamado el Nuevo Testamento, a la luz de esas promesas, o perderemos un gran tema del por qué Yeshua vino a recoger las tribus perdidas de Israel, de las cuales nosotros ahora somos parte. Bueno, aquí cito Romanos 11, 17 al 24, donde dice que nosotros somos el olivo silvestre injertado en el olivo natural que es Israel, de lo cual hay una amplia teología que Pablo hace haciendo uso simbólico de lo que es el olivo. Y dice de la manera siguiente en este pasaje de Romanos 11, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Así es de que toda esta enseñanza nos habla de cómo esas ramas que fueron desgajadas, oigan bien, no cortadas, desgajadas, o sea, todavía están ligadas, aunque con unos pequeños hilos, al olivo natural donde ellas pertenecen. Se refiere pues a las tribus de Israel, las 10 tribus. Y bueno, nosotros hemos ahora sido injertados como gentiles a ese olivo natural, pero ellos también volverán a ser restablecidos en lo que es su propio olivo, ¿verdad? Ahora, nosotros somos pues el olivo silvestre injertado en el olivo natural que es Israel, y ahí pongo la imagen de un olivo. Y Pablo se refiere pues a los gentiles como ramas silvestres, es decir, aquellos que no están en la propiedad al cuidado del amo, sino abandonados en la naturaleza.
Esa es precisamente la condición en la que Dios encuentra a quienes forman parte de las tribus perdidas de Israel, pero que ahora somos injertados en el olivo natural que es Israel. Y bueno, Pablo afirma también que Yeshua vino a ser de los dos pueblos uno solo por su sangre. Y esto dice Efesios 2:11 al 14 que leo. Por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, vean a quién se dirige, que en ese entonces ustedes estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, a ustedes que antes estaban lejos, vean, Dios los ha acercado mediante la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Así es de que ahí es donde entendemos cómo a través de Yeshua Él rompió la barrera a través de su sacrificio de separación que había antes entre judíos y gentiles, como lo vemos ahí, ¿verdad? La casa de Judá y la casa de Israel, ¿verdad? Que se esparció entre los gentiles, estaba separado por ese muro de enemistad, pero gracias al sacrificio de Yeshua se rompe y ahora formamos un solo pueblo, que fue la visión final que tuvo nuestro Dios a través del sacrificio de su hijo Yeshua. Y todo esto, bueno, cobra sentido. Todo el Nuevo Testamento tiene otra dimensión cuando entendemos esta clave de interpretación, porque Pablo pues habla en sus escritos de varios temas, dentro de ellos el hombre nuevo o el nuevo hombre que viene en Efesios, la carta a los Efesios formados de ambos pueblos a través de Yeshua, que es el nuevo hombre. Tanto judíos como gentiles entramos a través de la misma fe en su sacrificio, que es el pase de entrada a formar parte de ese pueblo nuevo que representa a Yeshua como nuevo hombre. Y pues aquí llegamos a entender cómo pues las buenas noticias del Evangelio es que podemos regresar a casa. Cuando Yeshua pagó nuestro rescate en la cruz, en el cumplimiento del tiempo, según dice Gálatas 4:4, mandó a sus discípulos a informar a los israelitas esparcidos entre las naciones de que ellos podrían regresar a casa. Por eso para ellos fue una buena noticia que sabiendo que ya no podían regresar porque habían violado el pacto y se habían paganizado y habían pues desobedecido y ellos pensaron que ya no había oportunidad para ellos, ahora la buena noticia es el evangelio a través del sacrificio, la sangre de Yeshua, pueden regresar y reconciliarse con Dios. Pero pues la pregunta es, ¿qué debemos hacer para regresar? Bueno, en primer lugar, reconocer que somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con eso, empezar a recuperar nuestra identidad como pueblo de Dios. Y bueno, aquí, ¿por qué los gentiles? Sería bueno preguntar a quienes el apóstol Pablo predicó, pues no eran todos gentiles paganos. Vean, porque mucha gente dice, ¿por qué Pablo empezó a predicar cuando los judíos se resistieron a creer y lo echaron de la sinagoga y él empezó a ir de ciudad en ciudad a hablar? Pues no fue meramente a los paganos, sino a los israelitas que vivían entre los paganos, porque sería difícil entender cómo gente pagana, adoradora de dioses, recibía rápido el mensaje de Pablo y creían y aceptaban a Yeshua, que era un judío, y la Torá, el Antiguo Testamento, las leyes de los judíos. Y un pagano en aquel tiempo, al igual que muchos hoy, odiaban a los judíos. ¿Cómo era posible que los paganos iban a estarse convirtiendo al evangelio? Bueno, porque no eran gentiles paganos, sino gentiles israelitas de las 10 tribus que se habían esparcido en las naciones. En la Biblia se les llama, por cierto, los expatriados o los de la dispersión. Y aquí cito solamente dos pasajes. Primera de Pedro 1:1 va destinado, dice Pedro, apóstol del Mesías, a los expatriados de la dispersión. Así se les llamaba a las 10 tribus esparcidas entre las naciones, que no eran paganos, sino gentiles israelitas. Y también Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión. Así de que ahí tenemos pues cómo estos que respondieron al evangelio predicado por Pablo de manera inmediata era porque ya eran gentiles,
bueno, eran gentiles, pero eran israelitas que recibían la buena noticia de volver a casa. Somos pues la casa de Israel que está siendo restaurada y llamada de las naciones. La recuperación de nuestra verdadera identidad que nos había sido negada por años de ignorancia y mala interpretación bíblica, se da hasta que podamos reconocer que somos casa de Israel. Cuando uno llega a entender su verdadera identidad con Israel, uno llega a entender más las riquezas de las Escrituras y a vivir con gozo nuestra real posición ante Dios. Así es de que aquí podemos entender pues cómo todo este entendimiento que estamos hoy pues comprendiendo es básicamente pues algo que era importante reconocer para nosotros el día de hoy y que apenas estamos hoy reconociendo. Y esto pues es parte de lo que hoy estamos compartiendo y espero que lo estén comprendiendo el día de hoy. Ahora pues somos linaje escogido y ahí toma relevancia esta enseñanza donde Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Es primera de Pedro 2:9. Es como la leyenda de los campesinos que descubren que ellos son realmente de la realeza. Nos asombraría descubrir que después de todo somos herederos de un linaje noble, pero solo si guardamos el pacto esta vez. ¿Y cuál es su pacto con Israel? Pues la Torá, ¿verdad? El pacto que Dios dio desde el monte Sinaí con todas aquellas 12 tribus hasta el día de hoy sigue vigente, la cual fue dada pues a Israel y para todas las generaciones. Es importante pues conocer, y aquí estoy ya llegando al final, conocer las raíces hebreas de nuestra fe. El cristianismo actual perdió desde el primer siglo, a finales del primer siglo, comenzaron a desviarse de su identidad con Israel y queriendo apartarse de los judíos, a quienes acusaron, por cierto, de ser los homicidas de Yeshua, del Mesías. Se alejaron de sus raíces de fe, de su Torá, y se paganizaron a partir de esa ruptura. Y todo lo que vemos durante 2000 años de cristianismo no ha sido sino un desvío de las verdaderas raíces que tuvimos originalmente con el pueblo de Israel y sus escrituras para ir en busca pues de otras costumbres, de otras tradiciones paganas hasta el día de hoy, que pues nos han desviado de la verdad bíblica. Los cristianos decidieron pues desconocer el pacto y las escrituras hebreas o las malinterpretaron para desviarse en doctrinas no bíblicas hasta el día de hoy. Y bueno, pues aquí sería válido preguntar qué son las raíces hebreas de nuestra fe. Quiero aclarar que no son una iglesia o una denominación, sino un movimiento mundial que en las últimas 2 décadas, sobre todo, están fomentando el regreso a nuestra identidad con el pueblo de Israel y a interpretar la Biblia de acuerdo al contexto hebreo original y no bajo la mentalidad griega, que es una de las razones por las cuales se han hecho tantas y tantas malinterpretaciones de la Biblia, y hay 41,000 o más denominaciones en la actualidad, porque la queremos entender con nuestra mentalidad occidental, griega, paganizada, y no bajo el contexto hebreo en que originalmente fueron escritas. Y pues también las raíces hebreas nos invitan a salir del paganismo, ¿verdad? Por ahí a salir de Roma, de donde se han pues fomentado tantas y tantas creencias paganas no bíblicas, y se fomenta desde luego el guardar los mandamientos, la Torá, las fiestas y celebraciones bíblicas. Estamos llegando al final y pues vienen las preguntas que siempre hago. ¿Qué piensas ahora que sabes que somos parte de la casa de Israel que está siendo restaurada? ¿Estás dispuesto a volver a tu verdadera identidad israelita y a dejar atrás las doctrinas no bíblicas para volver a las raíces hebreas de nuestra fe? ¿Qué opinan de estas preguntas? Aclaro que esto no tiene que ver con judaizar, que es una de las ideas erróneas que también se ha hecho de esta manera de pensar e interpretar la Biblia. Aclaro que esto no tiene que ver con judaizar, porque nuestra identidad es con la casa de Israel y no fomentamos prácticas judías, sino bíblicas.
La casa de Judá, ya dijimos, de donde viene el judaísmo, que a decir verdad, pues sí se ha desviado ellos mismos de la verdad bíblica. Incluso una gran parte de judíos pues no aceptan a Yeshua hasta el día de hoy como Mesías, aunque debo decir que muchos también lo están haciendo en las últimas décadas. La casa de Judá también está reconociendo a Yeshua como Mesías. Las raíces hebreas, pues, es un movimiento de restauración de la fe que nos lleva a la senda antigua, como dice Jeremías 6:16. Así dijo Yahweh, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y caminen por él y hallarán descanso para su alma. Bueno, la pregunta también sería, ¿cómo puedo recuperar mi identidad bíblica? Y pues aquí volvemos al pasaje de la portada de esta enseñanza, donde Pablo dice en Gálatas 3:28 y 29, ahora sí lo entendemos, ya no hay judío ni griego, diciendo pues ya no hay casa de Judá y casa de Israel. Esa sería realmente la interpretación. Judíos vienen de la casa de Judá, los griegos no eran paganos, sino los gentiles israelitas que se habían perdido entre las naciones griegas en aquel tiempo. Ya no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Yeshua, el Mesías, y ustedes pertenecen al, y si ustedes, dice, pertenecen al Mesías, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Así es de que no somos gentiles, paganos, sino venimos de la misma descendencia de Abraham, herederos de su promesa a través de Yeshua, que nos ha dado la apertura a gentiles y a judíos, a unos y a otros, por la misma, ahora sí que el mismo criterio de aceptación por la fe en su sacrificio para convertirnos en un solo pueblo, en un hombre nuevo, como dice Pablo en la Escritura. Mi interés en esta conferencia ha sido demostrar que nuestra identidad se basa en que somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están volviendo a casa, que estamos regresando a casa para retomar la fe original del pueblo elegido de Israel. Y obviamente ahí está nuestra identidad con la fe de la casa de Israel. Hasta aquí el tema de hoy y termino con la pregunta de siempre: ¿qué fue lo nuevo que aprendiste y cómo te sientes con esta nueva información? Esperando que este tema pues sea relevante para todos ustedes. Si hay preguntas, que quizás habrá muchas, esperamos que nos las hagan llegar para que esto al menos inquiete más por conocer la Escritura desde esta perspectiva que quizás la mayoría desconocíamos y volver a las raíces de nuestra fe en el pueblo de Israel, en su Escritura, en lo que ellos recibieron como promesa y que también es para nosotros como gentiles israelitas que regresamos a casa. Pues muchas bendiciones. Hasta aquí llegamos con la enseñanza de hoy. Esperamos sea de bendición para los que la escuchen y muchas gracias por participar. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.